soy Top y bienvenidos una vez más a Topsiclopedia, donde hablamos de los misterios más misteriosos del mundo mundial, muertes, desapariciones y uno que otro caso que te dejan pensando qué sucedió con 5 niños que iban en busca de huevos de salamandras. El caso del día de hoy es coreano, así que voy a hacer mi mejor esfuerzo por pronunciar correctamente los nombres propios que salgan en este video. Antes de comenzar, si les gusta mi contenido, no olviden suscribirse y activar la campanita para que les avise cuando hay un nuevo video en Topsiclopedia. Yo subo videos todas las semanas. Y sin más, hoy hablaremos del misterioso y extraño caso de los niños desaparecidos de Daegu. El 26 de marzo de 1991, el gobierno de Corea del Sur estableció el día como feriado debido a las elecciones. Era la primera vez en 30 años que se realizaba este acto, así que todo el país se encontraba en estado de expectativa. Siendo un día libre, la mayoría de gente decidió pasar el tiempo en casa. Para los niños fue la oportunidad perfecta de saltar la escuela y divertirse. Woo Chol-won, de 13 años, Jo Ho-yeon, de 12 años, Kim Jong-kyu, de 11 años, Bak Chan-in, de 10 años, Kim Jong-sik, de 9 años, y Kim Tae-rong, de 10 años, se levantaron temprano para aprovechar el día jugando. Las familias de los niños vivían juntas en un pueblo en las afueras de la ciudad de Daegu. Todos los niños asistían a la escuela primaria Sonso. Fueron descritos como niños alegres, divertidos, curiosos, juguetones, como hermanos mosqueteros que siempre estaban en busca de aventura. Las casas de los niños formaban un círculo y solían pasar a menudo el tiempo jugando en un campo de arroz que quedaba al frente de sus casas o en un monte llamado Waryeong que quedaba a pocos minutos a pie de sus casas y detrás de su escuela. No hay mucho más que decir de ellos, ya que eran pequeños niños. Ahora pasemos a los extraños hechos de ese día. Alrededor de las 8 de la mañana, los niños jugaban cerca de la casa de uno de ellos, pero un inquilino del lugar se quejó por el ruido que hacían y les gritó que fueran a jugar a otro lado. Mientras se movían del lugar, Tae-rong se separó del grupo para ir a desayunar. En algún momento entre las 8 y las 9 de la mañana, Woo Chol-won regresó corriendo a su casa, tomó una chaqueta y salió diciéndole a su papá que continuaría jugando afuera. Por las 9 de la mañana, el hermano de Ho-yeon se cruzó con los 5 niños y ellos le comentaron que irían al monte Waryeong a buscar huevos de salamandras. Luego, Tae-rong alcanzó al grupo en la ruta de entrada al monte, pero cuando le dijeron que subirían al monte, él decidió no participar, ya que su mamá le había advertido de no alejarse demasiado, así que volvió a casa. Sin saberlo, esta decisión lo salvó de un oscuro destino. Las horas pasaron y a la 1 de la tarde, uno de los padres recibió una llamada de la Academia de Taekwondo a donde asistía su hijo. Le informaron que el pequeño no había llegado al entrenamiento. Ese momento, el papá salió a buscar a su hijo, pero no lo encontró. Poco tiempo después se dio cuenta que su hijo no era el único que faltaba. Cuando todos los padres se dieron cuenta de la ausencia de sus hijos, buscaron por el barrio y se enteraron que los pequeños habían subido al monte Waryeong. Este quedaba a tan solo unos 10 minutos a pie, así que los padres subieron al lugar y buscaron, pero no hallaron rastro de los niños. Entre las 6 y 7 de la tarde se denunció la desaparición de los niños. Sin embargo, las autoridades no tomaron como una prioridad este caso por 2 razones. La primera es que con el movimiento de la democracia creciendo en el país, todo el país estaba en un estado de expectativa de quién sería elegido. Así que las autoridades tenían como prioridad cuidar las urnas, el orden social y otras actividades. La segunda, las autoridades les dijeron a los padres que quizás los niños estaban jugando hasta tarde y que ya aparecerían. Cuando no regresaron al día siguiente, los catalogaron como fugitivos. ¿Por qué catalogaron a 5 niños de entre 9 a 13 años que no habían mostrado algún comportamiento rebelde como fugitivos?
yo no lo entiendo. Poco a poco se fue corriendo la voz sobre 5 niños desaparecidos y en 2 días se convirtió en noticia en toda la ciudad. Al tercer día de los hechos, los padres recibieron una llamada de un hombre que aseguraba tener a los niños y pedía una gran suma de dinero a cambio. Con la ayuda de la policía, llevaron el dinero al lugar que fueron citados. Esperaron más de 2 horas, pero no hubo rastro de un secuestrador o los niños. Los padres regresaron a sus casas tristes e impotentes. Después de investigar a fondo la llamada, se descubrió que era falsa. El caso se fue expandiendo y en una semana se convirtió en noticia nacional. Todos los noticieros compartían la historia de 5 niños que desaparecieron en busca de ranas. Si bien originalmente fueron en busca de huevos de salamandras, este dato se cambió, ya que estos animales no eran muy conocidos y la sociedad coreana no estaba familiarizada con el término. Además, no sonaba fonéticamente llamativo. Es así que este caso pasó a ser conocido como los niños rana. El 4 de mayo de 1991, los padres participaron en un noticiero llamado La Plaza de las Opiniones Públicas, que se transmitió en vivo desde la escuela primaria de los niños. En este programa manifestaron su descontento con la investigación, denunciaron con panfletos en mano que los carteles que los padres habían hecho mencionaban a los niños como desaparecidos, pero los que la policía había impreso los catalogaba como fugitivos. Aludieron que esto indicaba que la policía quería cerrar el caso rápidamente. Mientras se transmitía el programa, se tenían líneas telefónicas abiertas para recolectar información. Repentinamente se recibió una llamada de un niño sollozando y preguntando por su mamá. Se creyó que era uno de los niños, pero ese momento se investigó la llamada y resultó ser una broma. ¿Quién puede realizar este tipo de bromas? Por otro lado, el presidente de aquella época, Roh Tae-won, realizó una declaración sobre este caso y ordenó una mayor investigación. Asignó a 300,000 policías a que investigaran las más de 500 pistas que habían recibido hasta el momento. No solo eso, también se estableció una recompensa que recibió diferentes donaciones hasta convertirse en una suma valorada en $35,000. Aunque el presidente ordenó una mayor investigación, fue poco lo que hicieron las autoridades. Siguieron algunas pistas, visitaron diferentes ciudades, pero no encontraron nada de utilidad. Algo peculiar es que el lugar donde fueron vistos por última vez los niños, el monte Hwariong, solo fue registrado la parte suroeste y el estanque, y fue hasta 7 meses después de los hechos que se realizó una búsqueda exhaustiva en el lugar. El 24 de octubre de 1991 se comenzó a buscar y peinar el monte. Durante un año, cada día voluntarios y autoridades formaron largas filas para sondear la maleza y registrar la zona, pero no se encontró rastro de los pequeños, así que las autoridades dejaron de buscar en el monte. Por otro lado, durante el primer año de investigación, los padres de los niños sentían que no eran tomados en serio. Las autoridades no les compartían avances, no establecían líneas claras de investigación, parecía que había poco interés en resolver el caso, que la policía solo fingía hacer algo para justificar la investigación y no había avances. Es por esto que los 10 padres decidieron tomar la investigación en sus manos. Dejaron sus trabajos, alquilaron un camión pequeño y comenzaron a recorrer todo el país. El camión tenía fotos de los niños pegadas a los lados, impresas en un material que no se disuelva con lluvia. Abajo estaban escritas las palabras: por favor, ayuden a encontrar a nuestros niños desaparecidos. En cada lugar que iban, repartían folletos, colocaban carteles y contaban su historia. En estos viajes, un periodista que los acompañaba notó a un hombre que estaba en todos los lugares que iban. En una ocasión le preguntó para quién trabajaba, un periódico, un noticiero,
pero la persona solo respondió dándole una tarjeta de presentación que tenía su nombre y contacto. Tiempo después, los padres se enteraron que este hombre y otros más pertenecían a una agencia de inteligencia que estaban vigilando todos sus movimientos. También supieron que investigadores habían visitado sus extrabajos y a sus familiares. Los trataban como fuertes sospechosos del caso. ¿Quién diablos trata así a los padres de niños desaparecidos? En lugar de sospechar de nosotros, deberían haber estado buscando a los niños. Lo que nos hicieron fue absurdo. Comentario de Bak, padre de Chang Ing. Ser catalogados como sospechosos fue algo muy duro para los padres, pero no los detuvo en su misión de recorrer el país. Paralelamente, una teoría fue ganando fuerza. En el monte Waryeong había una base militar a la izquierda, un estanque a la derecha y un campo de tiro sobre el estanque. Un niño que se encontraba en el monte el mismo día de los hechos aseguró haber escuchado un disparo y varios gritos. Pero la policía no tomó en serio este testimonio y creyó que no era una evidencia seria, así que no siguieron esta línea de investigación. Con el pasar de los años, el interés público se fue desvaneciendo. Los padres acudieron a periódicos, noticieros, para tener alguna nota, un documental, pero todos les dieron las espaldas. Al mismo tiempo, ellos se encontraban endeudados económicamente por la extensa búsqueda nacional que habían realizado. Es así que después de 3 años de la desaparición de sus hijos, anunciaron que dejarían el camión y regresarían a sus trabajos. 5 años después de los hechos, cuando los padres habían reconstruido sus vidas, un psicólogo criminalista llamado Kim Ga-won aseguró que después de analizar el caso, determinó que Kim Chol-yu, padre de Jong-sik, había asesinado a los niños y enterrado en su propia casa. Se sustentó en el hecho de que en una entrevista a Chol-yu se le preguntó qué hizo durante las primeras 3 horas del día de los hechos y no pudo decir con exactitud sus movimientos. Los padres de los niños catalogaron esta teoría como algo sin sentido. Sin embargo, la policía creyó en el psicólogo e investigaron. En ese momento, la profesión de psicólogo criminalista era algo innovador en Corea del Sur, así que todo el mundo estuvo intrigado por esta teoría. Aún con la falta de evidencia, la policía registró la casa y en el baño encontraron zapatos de niños. Esto les hizo pensar que estaban en el lugar correcto y sin dudarlo terminaron cavando la casa de Chol-yu. La excavación fue televisada en vivo. La gente se cuestionaba si en verdad Chol-yu fue capaz de matar a 5 niños y deshacerse de sus cuerpos en 3 horas. A pesar de las dudas y la tremenda cobertura del evento, no se encontró nada. El psicólogo criminal terminó pidiendo disculpas públicas, pero este hecho le afectó demasiado a Chol-yu. Lamentablemente, Chol-yu falleció 5 años después de este suceso debido a un cáncer de hígado. Los padres de los otros niños dijeron que lo que le mató fue realmente el agotamiento de tener la mirada pública sobre él y la incertidumbre de saber qué sucedió con su hijo. Por otro lado, un relato peculiar contado por los padres es que ellos aseguran que en una ocasión los militares los contactaron y les dijeron si podían verlos sin necesidad de la policía. Los padres aceptaron y fueron citados en la noche. Allí los militares les dijeron que podían darles superpoderes para encontrar a sus hijos. Soldados pusieron sus manos sobre las cabezas de los padres. Una de las madres se vio fuertemente afectada, salió llorando y asustada del lugar. A la final, esto no ayudó en nada. Personalmente siento que esto fue algo muy absurdo y extraño realizado por parte de los militares. Por otro lado, un año después de la muerte de Chol-gu y 11 años después de la desaparición de los niños, este caso volvió a ser noticia de primera plana cuando los restos de los niños fueron encontrados. Y adivinen en dónde. En el mismo monte donde fueron vistos por última vez, donde se supone la policía revisó exhaustivamente durante un año.
El 26 de septiembre del 2002, dos lugareños caminaban por el monte Boiryong recolectando bellotas, cuando encontraron algunas ropas viejas entre las rocas. Intentaron sacarlas y notaron que había huesos humanos. De inmediato llamaron a la policía. A los padres les parecía casi irreal tener que identificar a sus hijos con solo huesos y pedazos de ropa. Mi visión se volvió borrosa y comencé a llorar. Era difícil de creer que mi hijo estuviera enterrado aquí, pero tenía que hacerlo. Todos nos quedamos en silencio. Me di cuenta de que mi relación con mi hijo había terminado. Comentario de Wu, padre de Wu Che-won. Los restos de los niños fueron encontrados juntos, pero habían cosas extrañas. Uno de los niños tenía la camiseta subida por la cabeza, como si le hubieran tapado los ojos. Otro de los niños tenía las mangas de su chaqueta amarradas, así. Sé que no se puede apreciar muy bien en la fotografía, así que aquí hice un nudo parecido para que puedan ver más o menos cómo fue encontrada la chaqueta. Y además, aquí voy a citar la traducción más fiel que encontré, que dice que uno de los niños fue encontrado con los pantalones volteados sobre sus hombros, lo que a mí me da a entender que le jalaron los pantalones, algo muy extraño. Cuando se deshizo el nudo de la chaqueta de uno de los niños, se encontraron balas, y así se fueron encontrando más balas en algunos lugares de la escena. Algo importante de mencionar es que cuando se encontraron los restos, la policía cometió muchos errores. Los oficiales no eran especialistas en excavar cadáveres y lo que hicieron fue simplemente cavar todo lo que pudieran para sacar huesos y apilarlos. Recién 3 horas después llamaron a un científico forense que cuando llegó calificó la excavación como ridícula. La policía había apilado los huesos en una pila en vez de recuperar cuerpo por cuerpo para reconstruirlos. Tampoco habían tenido el procedimiento adecuado de extracción, por lo que algunos huesos se rompieron. El científico forense tuvo que descartar la mayoría de evidencia recuperada por los oficiales y comenzar una nueva excavación. ¿Cómo se atreven a tratar los huesos así, colocándolos en pilas? Luego nos llaman para mirarlos y preguntarnos si esto es nuestro hijo. Comentario de Wu. Un día después del hallazgo de los cuerpos, el jefe de policía realizó una rueda de prensa donde aseguró que la causa de muerte fue hipotermia. Así como lo escuchan, las autoridades dijeron que los niños murieron por falta de calor corporal hasta perder la conciencia y morir. Obviamente los padres no estuvieron de acuerdo con esta declaración. Ellos estaban convencidos de que los niños recibieron disparos y fueron asesinados, así que insistieron que se realizara otra investigación. Un equipo de la Federación Alpina de Corea fue llevado al lugar para que examinara el área. Ellos determinaron que era imposible morir de hipotermia, ya que el área no era muy alta y la temperatura más baja registrada no provocaría la muerte. El representante de la federación dijo que si hubiera estado lloviendo y haciendo mucho frío, los niños solo hubieran tardado 5 minutos en llegar corriendo a sus casas, que simplemente se debería usar el sentido común para descartar la hipotermia. La evidencia más fuerte que se tiene de que los niños fueron asesinados es que cuando una persona muere por causas naturales, el cuerpo se queda sobre la tierra, se comienza a descomponer y animales se comen partes y poco a poco se va separando el esqueleto. Pero en este caso, aunque pasaron 11 años de la desaparición, los esqueletos fueron encontrados completos, en buen estado, juntos y debajo de la tierra. Lo que quiere decir que alguien les hizo daño a los niños y meticulosamente los enterró. Los militares confirmaron que las balas encontradas en el lugar pertenecían a su campo de tiro, pero insistieron que ese día no habían tenido prácticas ya que era feriado. Sin embargo, hay un dato peculiar: los oficiales comisionados podían usar el área cuando ellos quisieran. Así que uno de estos oficiales pudo haber estado en el lugar el día de los hechos.
El campo de tiro se mudó en 1994, pero un mapa del momento de los hechos mostraba que sus restos fueron encontrados a solo 100 o 200 metros de distancia. Este rango está dentro del alcance efectivo del rifle M16, que eran usados en el campo de tiro. Se informó que un oficial disparó su rifle ese día para agotar las balas sobrantes, pero nunca se supo su identidad. Por otro lado, la autopsia concluyó que los niños murieron por traumatismos contundentes en la cabeza. Muchas personas especularon que estos agujeros eran de balas, pero cuando se recibe un disparo se crea una fractura en el hueso y los cráneos no tenían estas. Sin embargo, con la falta de reconstrucción de los cuerpos completos, se han creado dudas sobre si recibieron disparos en otros lugares. Se estableció el arma homicida como una herramienta de metal, pero no se ha podido especificar cuál. Por último, pruebas científicas afirmaron que fueron enterrados después de morir. Algunos padres están convencidos de que esto fue una conspiración, que uno de los niños recibió un disparo del campo y los demás fueron asesinados para tapar el hecho. En esa época se estaba viviendo una situación muy peligrosa y compleja en Corea, ya que el país estaba saliendo de una dictadura militar y aunque se estaban cambiando a la democracia, los militares aún tenían mucho poder. En el caso de que un militar haya disparado a uno de los niños, ¿quién se hubiera atrevido a investigar esto? Otros dudan de esta teoría, ya que si los militares tuvieron algo que ver con los niños, hubiera sido más fácil quemar sus cuerpos en un incinerador que tenían en la base que enterrarlos. Muchos expertos han establecido que el responsable de este caso fue un psicópata, pero, de ser este el caso, un psicópata hubiera atacado más veces, y nunca ha habido casos similares a este, ni antes ni después. Otras teorías apuntan a un delincuente que estaba por el monte y atacó a los niños, pero todo esto se ha quedado en teorías. El abogado de los padres presentó una demanda contra la policía por no haber realizado correctamente su trabajo, al haber estropeado gran parte de los huesos de la escena del crimen y no haber realizado una correcta búsqueda en el monte. Tuvieron 3 juicios y los 3 los perdieron. 2 años después de haber encontrado los restos de los niños, la investigación se cerró sin ningún sospechoso. Los cráneos de los niños fueron almacenados en la Facultad de Medicina de una universidad y el resto de los huesos fueron entregados a los padres. El 26 de marzo del 2004 se llevó a cabo el funeral de los niños. Los padres dejaron caer las cenizas de los niños en el río Nakdong para que sus hijos pudieran flotar hacia el Océano Pacífico como una última aventura. Murieron juntos, así que queríamos que jugaran juntos en la otra vida. Comentario de Bach. Este caso tuvo 2 adaptaciones cinematográficas, con Bach, Frog Boys, Regresen, Niño Rana, de 1992, y Children, Niños, del 2011. También la cantante Bak Sung-min escribió una canción que popularizó el caso. En el 2006 se terminó el plazo de prescripción del caso, ya que en Corea los asesinatos en primer grado tenían 15 años como tiempo límite. Sin embargo, esta ley se cambió en el 2015. Ahora, si se encuentra evidencia suficiente, cualquier caso de este tipo puede ser reabierto y los responsables acusados. Los padres que aún siguen con vida han dicho que aunque se sintieron ignorados por muchos años, la policía ha mejorado su forma de investigar. Ahora se sienten escuchados y esperan algún día tener respuestas. Se dice que cuando tus padres mueren, los entierras en el suelo, pero cuando tus hijos mueren, los entierras en tu corazón. Comentario de Wu, padre de Wu Chol-won. Y eso fue todo sobre el misterioso y extraño caso de los niños desaparecidos de Daegu, mejor conocidos como los niños Rana. Esta no es solo la historia de 5 niños desaparecidos, es también la historia de 10 padres que hicieron de todo para encontrar a sus hijos, que hasta el día de hoy los que siguen con vida esperan respuestas.
Ellos nunca tuvieron temor de decir lo mal que los trataron las autoridades, que conocieron a todos los presidentes que pasaron por el poder, pero que estaban más interesados en tomarse una fotografía, en darles dinero, que aportar en la investigación. Personalmente no sé qué pensar. Ciertamente los militares tuvieron actitudes muy extrañas con los padres y las balas encontradas en el lugar venían de sus rifles, pero no se ha encontrado evidencia contundente de que los niños recibieran disparos. Las marcas en sus cabezas claramente son de agresiones. ¿Quién pudo haberle hecho daño a 5 inocentes niños que estaban jugando? Me pongo a pensar y creo que quizás ellos vieron algo que no deberían haber visto y un delincuente los atacó. Otra cosa que me deja pensando es que cómo fue posible que los restos fueran encontrados en el lugar donde fueron vistos por última vez, siendo que la policía se supone revisó exhaustivamente la zona por un año. Esto me parece muy extraño y para mí definitivamente alguien no hizo bien su trabajo. Este caso me ha dolido en el alma, me ha hecho llorar mucho y yo en serio espero de corazón que aunque tome décadas o años, algún momento se resuelva. Estos niños merecen justicia y los padres saber la verdad. Aunque la investigación está cerrada, cualquier evidencia seria puede abrir el caso. Díganme ustedes, ¿habían escuchado este caso? ¿Qué creen que le sucedió a los 5 niños? ¿Una conspiración? ¿Un delincuente? ¿Algo paranormal? Déjenme sus opiniones aquí abajo. Como siempre, yo las estaré leyendo. Muchas gracias por ver mis videos. Quiero agradecer a toda la gente de Latinoamérica, Centroamérica, España y de cualquier parte del mundo que me vean. Yo, como siempre, nunca me voy a cansar de agradecerles su gran apoyo que siempre me dan, los comentarios que me dejan aquí abajo, las recomendaciones que siempre me escriben. Estoy muy feliz por el crecimiento que ha tenido mi canal. Ya pasamos los 900 suscriptores y no saben lo emocionada, pero muy emocionada que estoy de darme cuenta que todo el esfuerzo que yo le pongo a esto, que es investigar, leer, escribir guiones, grabar, editar, animar, está siendo valorado por muchas personas. Así que en serio, muchas gracias. Si les gusta mi contenido, no olviden darle like, comentar, suscribirse y compartir con todos sus amigos. Eso me ayudaría mucho. Pueden suscribirse en este momento aquí, donde está saliendo mi cara. Soy Top y nos vemos en un siguiente video en Top Psicopedia. Bye. En el anterior video me dejaron un comentario donde decían que mi peluchín se veía triste, pero peluchín no está triste. Espero que hoy no se haya visto triste. Lo puse bien paradito, aunque no tiene nariz. En serio, él está siempre muy feliz.